Hola, buenas a todos y a todas. Estamos hoy aquí en el último día del Hackathon Retos, que ya habéis aguantado 2 días bastante intensos y creo que sois todos unos campeones, pero todavía queda, como he dicho, el día más larguito, pero porque tenéis que apretar a tope de energía para conseguir entregar todos los documentos y vídeos obligatorios para hoy poder conseguir terminar con el hackathon. Bueno, en primer lugar, deciros que este evento online es patrocinado por es realizado por Dualiza, FP Empresa y dinamizado por FP Innovación, el cual tiene la intención de impulsar las vocaciones empresariales con soluciones creadas por el alumnado en los centros de formación profesional de toda España. Además, recordaros que como siempre, ¿por qué además estamos aquí? Porque además de que yo sé que vosotros queréis enseñarnos un montón de propuestas innovadoras que tengan relación con las ODS, también nosotros vamos a recompensar y por ello tenemos los premios. El primer ganador tendría un cheque regalo de 1.000 euros, el segundo ganador tendría un cheque regalo de 750 y el tercer ganador tendría un cheque regalo de 500 euros. Además, se le suma de que el primer ganador tendría 6 meses de la licencia SAGE. Pero bueno, nosotros queremos a todos por igual y a todas por igual. Entonces os vamos a dar un regalito que, como os dijimos, os vamos a dar una licencia de SAGE de 3 meses a todos los participantes. Bueno, como hemos dicho, último día. ¿Qué cosas fundamentales necesitamos saber para el último día? Entregas obligatorias. Chicos, no os agobiéis. Vais a poder hacerlo todo. Os voy a explicar de nuevo. Prestadme atención, por fin, que lo vamos a explicar tranquilamente. ¿Qué tenéis que entregar? Son 3 partes las que tenéis que entregar. 1. El Canva modelo de emprendimiento social. Drama. Estamos todos con el Canva de modelo de emprendimiento social que no sabemos qué tenemos que hacer. Chicos, no os preocupéis, lo podéis hacer en Word. Como eso es una captura de pantalla, podéis, a través de miles de aplicaciones que hay en Internet, podéis ponerle posits encima. Podéis hacerlo con Paint, podéis hacerlo en Canva, podéis hacerlo de miles de maneras como prefiráis, pero de verdad que no os agobiéis, que se puede hacer de miles de formas, no hay una en concreto que valga. El primer entregable. Segundo entregable, resumen del proyecto, que son de 3 a 5 páginas explicando en qué consiste, incluyendo las indicaciones del nombre del equipo, nombre, apellido de los miembros del equipo. Tercero, vídeo explicativo. La presentación del pitch del proyecto, que no puede durar más de 3,15 minutos y tiene que ser en formato MP4. ¿Vale? De todos modos, no os preocupéis, cuando acabe esta primera micropíldora que vamos a tener ahora a las 10, cuando acabemos, por favor, no hagáis antes las preguntas por el chat porque yo después lo habilitaré y así no haremos mentor y os contestaremos a todas las preguntas, ¿vale? Sin problema. Además, ¿qué más tenemos? Recordar que estamos durante todo el hackathon activo, tenemos el sorteo de 10 ebooks desde TD Consulting que podéis participar durante toda la jornada del hackathon, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, no me quiero enrollar más porque hoy nos queda mucho, mucho por delante, pero sé que estoy a tope de energía y os quiero a todos súper motivados. Así que nada, ahora le doy paso a mi compañera Isnet Skovnica, que nos va a presentar a la superponente de la micropíldora de hoy. Eso, bienvenidos todos. Espero que las pilas cargadas, si no, nosotros nos ocupamos para cargar las pilas y si no, siempre pensad en el premio, en el premio, en el premio. Y no importa si no habéis dormido, si a lo mejor habéis venido al centro, al cole, como yo lo digo, yo tengo un niño pequeño, así que para mí todo es cole, da igual, si que tengáis barba y 20 años. Hoy vamos a conocer las partes esenciales cómo presentar el proyecto. Primero con Azahara Marketing y después cómo hacer pitch con María José Aceituno. Ya habéis visto esta señora que estaba haciendo ahí, pues esta viene después. Pero ahora lo que tengo un placer de verdad y eso siempre es un placer y privilegio a presentar a Azahara Vera. Yo la conocí hace poco cuando volvió a España de su aventura australiana, nada más, nada menos, donde ha trabajado como la jefa de proyectos en una agencia de publicidad, trabajando con grandes marcas.
Y sí, conocen muchas cosas de Australia, así que se admiten algunas preguntas, que eso también es una parte de marketing. Evidentemente, Azahara es mentora, es consultora, es experta en marketing y en publicidad, y hoy la traemos especialmente buscando un huequecito porque está muy, muy, muy ocupada para que en 30 minutos os exponga algunas pinceladas muy sencillas de cómo hacer el marketing de proyectos que necesitan mucho corazón, mucha empatía y que tienen que estar muy cercanas a los usuarios. A Sahara, no sé si se me ha olvidado algo, creo que paso por Madrid, por Sydney, pero créanme, es, aparte de buena ponente, es muy buena persona. Así que si queréis al final, preguntadla algunas cosas, ¿vale? A Sahara, todos Gracias. tuyos. Muchas gracias, Inés, por la presentación, por Dios, no, vamos, no creo que me merezca semejante presentación tan agradable. Muchísimas gracias, la verdad es que para mí es un auténtico placer estar aquí, me encanta esta iniciativa y me encanta, como bien sabe Inés, involucrarme, aunque tenga poco tiempo, pero es que me encanta involucrarme en este tipo de proyectos que, como comentaba antes la compañera, estáis haciendo proyectazos relacionados con emprendimiento social y me parece una idea, me parece fascinante. Así que todo lo que os pueda ayudar, por supuesto, al finalizar esto, como dice Inés, me podéis preguntar, me podéis buscar en las redes sociales que he dejado al final mis contactos y podéis hablar conmigo lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, vamos a hablar, os voy a comentar hoy algunas ideas y algunas formas de poder hacer y practicar marketing de emprendimiento social. Pero antes de empezar, porque Inés ha empezado ya a presentarme bastante bien, me gustaría contaros un poquito más qué es lo que he hecho para que sepáis un poco cómo os puedo ayudar. Yo empecé a trabajar en 2006 en Madrid y estuve allí 8 años, perdón, y estuve allí 8 años trabajando en agencias de publicidad, las agencias de publicidad más grandes que hay a nivel nacional e internacional. Y también estuve en grupos de comunicación como Grupo Planeta, Antena 3 y Vocento. Y siempre estuve trabajando en departamentos de publicidad digital. Luego me clasifiqué, voy súper rápido, luego me clasifiqué en 2013 para ir a Cannes, al festival de publicidad más grande que hay a nivel mundial, y estando allí representé a España en el Festival de Creatividad, y eso me abrió las puertas para salir de Madrid e ir a trabajar a Australia. Estuve en Sydney trabajando durante 4 años, también en las agencias más grandes que hay, de allí y a nivel mundial también. Y estuve trabajando, algunos de los clientes para los que he estado trabajando son los que veis aquí abajo, ¿no? Procter & Gamble, Kimberly-Clark, Colgate, American Express, Pandora, Chandon y muchísimos más, ¿no? Y luego cuando volví en 2018, lo que he hecho desde entonces es desde mi tierra natal, desde Málaga, trabajar en desarrollo de negocio y de marketing, esta vez para pequeñas y medianas empresas y startups. Y luego aparte pues doy clases de marketing en un par de sitios, ¿no? Entonces, sobre todo yo estoy especializada en publicidad online, pero en general en cualquier cosa, cualquier temática que tenga que ver con estrategia de marketing, soy especialista, ¿vale? Entonces, vamos un poco ya al lío. Me gustaría, para empezar y antes de meternos en materia, ¿qué es lo que creéis vosotros que es el marketing? Si me podéis habilitar el chat para ver quién se anima a decir alguna, ¿vale? Oliver dice estrategia. ¿Alguien más que se anime a decir qué opina, qué cree que puede ser el marketing? Buenas. Publicidad, ¿vale? ¿Cómo vender? ¿Vale? Atención, publicidad de objetos, captar la atención, ¿vale? Me gusta, todo lo que estáis comentando me gusta, ¿vale? Publicitar el producto de la mejor manera posible, dar visibilidad, ventas de productos al exterior, ¿vale? Definir necesidades, saber vender. Uy, otra Zara, hola Zara. ¿Vale? Vale, fenomenal. Todo lo que comentáis efectivamente está englobado dentro del marketing, ¿vale? Entonces, lo que me gustaría, antes de empezar en materia, es enseñaros la definición más clásica de marketing que existe, que la dio el padre del marketing, que es Philip Kotler, ¿vale? Y él comentaba, es una definición muy larga, pero que vamos a ir al core de lo que significa,
que marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo de lucro. Muy largo, ¿no? Pero luego va un poquito más al grano y dice, bueno, también identifica necesidades y deseos no realizados. Y por último, que es también fundamental, define, mide y cuantifica el tamaño de mercado identificado y el lucro potencial. Esto es una definición larguísima. Entonces, yo lo que quiero que os quedéis de esta definición son estas tres partes. Lo primero es que efectivamente es una ciencia y un arte que hace tres cosas a la vez, que es explorar, crear y, muy importante, entregar valor. Y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle con algunos ejemplos de qué es esto. Y luego identifica necesidades y deseos y, muy importante, del mercado al que te diriges. Y esta tercera y última pata suele ser una pata muy olvidada cuando se hace marketing, que generalmente la mayoría de las personas tiende a, cuando hablamos de marketing o a trabajar en campañas de marketing, a dirigirse a todo el mundo, ¿vale? Y ahora vamos a ver ejemplos de cómo dirigiéndote a tu mercado más concreto, tu mercado objetivo, se consiguen resultados muchísimo mejores, ¿vale? Pero vamos un poquito más allá y hablando de marketing, Philip Kotler también sacó la definición de lo que es el marketing social, que es más lo que vamos a tratar hoy, que es el diseño, implementación y control de programas que buscan incrementar la aceptación de una idea o causa social en determinado grupo objetivo. Y de nuevo, de aquí, ¿qué es lo importante? Que necesitamos incrementar la aceptación de una idea de una causa social y en un grupo concreto, ¿vale? Y ahora, a partir de aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante no es tirarse a la piscina a, bueno, venga, pues voy a hacer una campaña en Facebook, que es lo más no común que yo suelo escuchar cuando trabajo con empresas que quieren dedicarse a hacer campañas de marketing social. ¿Por qué? Porque en marketing social generalmente lo que ocurre es que el presupuesto con el que se cuenta es muy limitado. Y las campañas en redes sociales, especialmente en Facebook, suelen ser muy baratas. Entonces, lo primero que se hace es tender a, voy a hacer una campaña en redes sociales. Pero antes de hacer todo eso, lo primero que hay que hacer es una cosa que muy bien hablaba y que decía Abraham Lincoln. Él dijo una frase que utilizó muchísimo en marketing hoy, es: dame 6 horas para cortar un árbol, que voy a pasarme 4 horas afilando el hacha. ¿Y eso qué significa? Que antes de lanzaros al barro voy a hacer una campaña en Facebook porque tengo 20 euros y con esto a ver si alguien me responde, hace clic y va a mi página web, necesitamos hacernos preguntas. ¿Y qué es lo mejor de las preguntas? Que las preguntas son gratis. Ahí no hay dinero que gastarse ni presupuesto que tener. Entonces, lo importante es aprender a hacerse las preguntas de la mejor manera posible para poder llegar a un objetivo final de una campaña de marketing que de verdad sea exitosa. Y os voy a enseñar algunos ejemplos que creo que os van a impactar muchísimo. Cuando yo hablo de preguntas, las suelo llamar así, las Smart Questions. ¿Por qué? Porque una pregunta el resultado de una pregunta es tan buena como esa pregunta sea. Es decir, cuanto más inteligente sea la pregunta que os hagáis, cuanto más afilada sea, mejor va a ser el resultado final. Y os voy a enseñar ejemplos muy concretos de cómo se hace esto de verdad. Esta historia es fascinante. No sé si conocéis la historia de cómo el Michelin decidió, bueno, llegó a un punto en el mercado en el que tenía que estaba estancado en el volumen de ruedas que vendían, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, obviamente, de esto hace muchísimos años, las ruedas tardaban muchísimo en gastarse porque al final pues no viajaban tanto como se suele viajar, como se viaja ahora, y entonces tenían un problema que al final la frecuencia de compra de las ruedas era muy pequeña. Entonces, una pregunta que tú te puedes hacer si estás en ese departamento de marketing de Michelin es, bueno, ¿y cómo vendemos más ruedas? Pero si lo piensas así, ese tipo de preguntas, ¿a qué respuestas te puede dar? Pues vamos a intentar hacer una campaña en televisión y que vean que tenemos ruedas de oferta, o vamos a ver, vamos a poner los precios más baratos a ver si quieren comprarse más ruedas de repuesto. O sea, la calidad de las respuestas que te va a dar esta pregunta son unas respuestas un poquito simples. Sin embargo, ¿qué hizo Michelin por aquel entonces? Pensar, bueno, yo necesito vender más ruedas. ¿Y cómo puedo, en realidad, qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que necesito hacer? Necesito que la gente gaste las ruedas. ¿Y cómo hago que las ruedas se gasten? Pues que viajen y que viajen más. ¿Y cómo hago eso? ¿Y si hago una guía donde que la gente tenga en el coche y le apetezca usarla porque va a ir a conocer los mejores restaurantes del país?
Y así fue como nació la famosa guía Michelin, que a día de hoy se sigue utilizando para catalogar los mejores restaurantes del mundo. Es decir, todo empezó porque querían vender más ruedas. ¿Y cómo vendo más ruedas? Gastando más ruedas. ¿Y cómo gasto más ruedas? Haciendo a la gente que recorran el país. No sé si os fijáis en la diferencia de las respuestas y de la calidad de la campaña cuando te haces una pregunta versus cuando te haces esta pregunta, ¿vale? Pero claro, ahora me diréis, bueno, pero es que en este caso en concreto, pues obviamente no tiene nada que ver con una campaña de emprendimiento social y entonces, pues a lo mejor las campañas de emprendimiento social son más complejas. Bueno, pues vamos a ver ejemplos de marketing social. ¿Por qué? Porque lo que os voy a enseñar son algunos ejemplos concretos que además se alinean perfectamente con los ODS, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el primero que me gustaría enseñaros y que a mí personalmente me fascina. Esto es una campaña que se hizo en México de la Casa de la Amistad, que la Casa de la Amistad es una organización, una asociación para niños con cáncer, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban donantes de pelo. Una pregunta básica que se podía hacer en aquel momento el equipo de marketing. Bueno, pues ¿cómo conseguimos donantes de pelo? Pues entonces la mayoría de las personas pensarían, vale, pongamos una peluquería y en la peluquería a ver si pues allí la gente que se corta el pelo me da el pelo, pongo carteles aquí o hablo con las peluquerías. Pero ese tipo de respuesta efectivamente es no es que sea simple, sino que al final es lo más fácil. Es de una pregunta que te puedes hacer inicialmente, venga rápidamente la respuesta. Pero si pasas más tiempo pensando en la pregunta, la respuesta va a ser mejor. Y en este caso, ¿qué se hizo? Vale, pensar, bueno, ¿cómo consigo donante de pelo? En realidad, ¿quién tiene una cantidad de pelo suficiente como para querer donarlo? O sea, ¿quién tiene el pelo largo durante todo el año y si yo le pido que se lo corte para que me lo dé, me lo puede dar? Los heavy metals. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Porque tú te paras a pensarlo y dices, bueno, pues mi objetivo principal es conseguir donantes de pelo, pero si me paro a pensar quién es mi público objetivo, que es lo que hablaba al principio de todo en la ponencia, si yo digo que el mercado objetivo es clave, aquí mucha gente dirá, pues todo el mundo, que done el pelo, todo el mundo. Pero si te ciñes a, vale, ¿quiénes son esas personas que de verdad tienen el pelo largo y me pueden ayudar? Ahí es cuando saca este tipo de iniciativa. ¿Y qué hizo la Casa de la Amistad? Vale, los heavy metals es un target de gente que tiene el pelo largo, pero claro, ¿cómo le digo yo a un heavy metal que se corte el pelo? Bueno, pues en este caso, ¿qué hicieron? Se asociaron a un festival de heavy metal, donde dijeron, vale, no pagáis entrada si os cortáis el pelo. Me traigo a los mejores cantantes, los grupos más top del heavy metal, y no pagáis si me dais el pelo en la entrada, porque que además el pelo que me dais en la entrada es para esta buena causa, para los niños con cáncer. Entonces, ¿qué consiguieron? Pues consiguieron unos resultados espectaculares. No solamente crecieron más de un 30% en donantes de pelo gracias a esa campaña, sino que además el festival y esta forma de comunicarlo funcionó tan bien que lo han repetido todos los años. Entonces, si os fijáis, la calidad de la idea inicial de voy a ir a una peluquería a recoger pelo no es ni de lejos la calidad de esta campaña, donde realmente vas a un público objetivo muy core que te va a ayudar al objetivo que necesitas cumplir y además de una manera muchísimo más impactante. Como podéis imaginar, no solamente ayudó a que creciese el número de donantes, sino que captó la atención en los medios de comunicación y ayudó también a PR, ¿vale? A crecer mucho en branding y en marca. Entonces, este tipo de iniciativas solo ocurren cuando te haces preguntas smart, cuando te haces preguntas inteligentes. Vale, entonces, más ejemplos de campañas de marketing social. Esta, por ejemplo, en concreto para el de ODS, iría para el agua limpia y saneamiento. ¿Qué es Charity Water? Charity Water es también una organización que lo que hace es concienciar a la sociedad de la importancia del agua, ¿no? Y de la crisis que hay, obviamente, en ciertos países en concreto, pero a nivel mundial, y concienciar a la gente de la importancia del agua. Entonces, ¿qué pasó con cuál es la iniciativa que llegó Charity Water? Bueno, lo que estamos haciendo constantemente es
hablar con los adultos y decirle, oye, que el agua es importante, que tenéis que cuidar el agua, que cerréis el grifo, que tal. O sea, todas las comunicaciones que estaban derivando eran directamente hacia los adultos. ¿Y qué ocurre con un adulto, como todos nosotros? Porque tendemos a escuchar poco, porque al final tenemos una cantidad de mensajes durante todo el día que nos están bombardeando muy grande. Entonces, un adulto a quién escucha por encima de todo? Pues normalmente, si ese adulto es padre o madre, a sus hijos. Porque, en fin, como bien dice Inés, al final los tenemos en casa y hay que escucharles. Entonces, ¿qué hicieron en este caso? Bueno, pues en lugar de dirigirnos directamente a los adultos, lo que vamos a hacer es que los niños, los propios hijos, sean los que transmitan ese mensaje a los adultos. Entonces, vamos a hacer una campaña donde les facilitamos esas herramientas a los colegios para que los colegios puedan hacer sus presentaciones sobre el agua, la crisis del agua y tal, y que a esas presentaciones puedan acudir sus padres o incluso llevarse, como veis en la imagen, esa presentación a casa para que se la enseñen a sus padres. Entonces, de esta manera, Charity Water consiguió no solamente alcanzar al target que querían, el público adulto, sino que además conciencias a la gente más joven sobre un mensaje que es súper importante, ¿vale? Y seguimos con otra idea fascinante también, esta en concreto para la reducción de las desigualdades. Esta campaña es de IKEA y esta campaña se lanzó en Israel. En Israel, 1 de cada 10 personas tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, en ese momento, IKEA, la pregunta básica que se hizo es, bueno, pues, ¿cómo podemos hacer muebles que se adapten a estas personas? Pero, sin embargo, cuando se hicieron más preguntas e investigaron más sobre el tema, lo que estas personas necesitan no es que les hagas muebles especiales para ellos para que se sientan diferentes, sino dame los muebles que ya tenéis y adáptamelos para que yo los pueda utilizar. No quiero un mueble diferente que como ellos explican en la campaña, que si alguno tiene interés lo podéis buscar en YouTube, los vídeos que están muy bien explicados, son muy interesantes. Y ellos mismos explicaban, bueno, es que si tú me das un mueble adaptado a mí, una persona que entra en mi casa y ve esos muebles ya está chillando desde la entrada que soy una persona con una discapacidad. Mientras que si yo tengo el mismo sofá que tú puedes tener, lo único que tiene una pequeña adaptación para hacer mi vida más fácil, me estás integrando en la sociedad. Entonces, ¿qué hizo IKEA? Vale, pues entonces contratamos a una serie de ingenieros que haga una serie de adaptaciones para todos los muebles estrella, los que más vendemos, el sofá que más se vende, la lámpara que más se vende, etc. ¿Y qué hizo además para hacerlo de verdad accesible a todo el mundo? Publicarlo en su página web para que se pudiese imprimir en 3D cualquier persona. Es decir, no solamente tú lo podías adquirir en la tienda, sino que si tú te querías descargar y tenías la capacidad de poder tener acceso a una impresora 3D, lo podías hacer tú mismo en casa, ¿vale? Entonces, de esta manera, ¿qué hizo IKEA? Pues de nuevo, hacerse una pregunta más afinada para llegar a una consecución de una campaña muchísimo más concreta y que con unos resultados espectaculares, ¿vale? Entonces, la pregunta inicial podría haber sido ¿cómo hacemos muebles inclusivos? Pero en realidad a lo que llegaron fue, bueno, ¿cómo conseguimos hacer nuestros muebles, los que más vendemos, inclusivos? Bueno, pues de esta manera, ¿vale? Siguiente idea espectacular sobre la igualdad de género. En este caso es una campaña que se hizo en Australia y entonces lo que se dieron cuenta fue al hacer una serie de preguntas y de análisis que la violencia de género en general suele estar muy, no se suele hablar mucho de ella, se suele esquivar. En Australia, ser un país anglosajón, generalmente este tipo de temáticas pues, se suelen esconder, no se hablan muy a menudo y demás. Entonces, lo que se dieron cuenta es, pues, bueno, si conseguimos que realmente se paren a mirar y a ver los efectos horribles que tiene la violencia de género, conseguiremos que esas personas por lo menos sean conscientes del mensaje y quizás comiencen a hablarlo en su comunidad. Entonces lo que hicieron fue, vale, en este caso no me vale una campaña de Facebook, lo que necesito es un expositor en exterior para ver el mensaje. Pero fueron un paso más allá, dijeron, vale, ¿y si instalamos unas cámaras en los paneles de exterior donde directamente reconozca los ojos de las personas que están pasando por delante y en el momento en el que miran hacia el panel
el panel cambia, como veis en el GIF que está ahora mismo en la pantalla, y cambia el rostro de la mujer. Entonces directamente se veía cómo ese rostro se iba cambiando y se le iban viendo las heridas en su cara, ¿vale? Entonces, en este caso, de nuevo, no es solamente el caso de hacerte preguntas más inteligentes y más afinadas que te ayuden a hacer una campaña mejor, sino también darle una vuelta a cuál es el mejor medio para exponer mi idea. Bien, no siempre directamente la solución va a ser irte a Internet, sino que en este caso, por ejemplo, obviamente contabas con los medios y los presupuestos para hacer esto, pero si no, es importante, y luego voy a enseñar otro ejemplo donde no apenas tenían presupuesto y entonces se puede hacer obviamente otro tipo de cosas, pero no siempre es tirar hacia Internet porque es más barato, sino es, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué medio puedo utilizar que sea de verdad el más impactante y que de verdad me pueda ayudar a conseguir el objetivo que quiero, ¿no? Y en este caso, pues, Exterior cumplió eso y consiguieron unos ratios de mejora espectaculares a nivel nacional, donde de verdad se empezó a tratar muchísimo más el tema, no solamente a nivel privado entre las personas en la comunidad, sino también se trató mucho más el tema en las noticias y a partir de ahí se habla y se trata muchísimo más. Entonces, como veis, este tipo de campañas también ayuda a que, obviamente, el cambio social tenga una repercusión no solamente a nivel privado, sino a nivel comunitario, ¿vale? Esta campaña también espectacular es sobre, en concreto, pues el fin de la pobreza, ¿no? De la ODS, el objetivo número 1. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el insight que encontraron aquí? Se dieron cuenta de que una de cada 2 personas, que es un número altísimo, piensa que si una persona está en la calle, viviendo en la calle, es su culpa. Pues es una auténtica barbaridad, ¿vale? Y entonces, ¿qué se dieron cuenta ellos? Bueno, pues en realidad, seguramente, si estas personas fuesen capaces de ver lo que estas personas sin techo viven en su día a día, quizás genere muchísimo más empatía y sean capaces de entender el horror que es vivir en la calle, ¿no? Entonces se les ocurrió acordar con varias personas que vivían en la calle, ponerles unas cámaras en sus gafas para que grabasen durante 24 horas todo lo que hacían durante el día y todo lo que pasaban, ¿no? Entonces, directamente, para que se pusiesen en el punto de vista directamente de esas personas. Entonces, en este caso, ¿qué preguntas se hicieron para llegar a esta idea? Bueno, pues ¿cómo podemos hacer que la gente que tiene esta percepción tan negativa y errónea viva en primera persona cómo vive una persona en la calle y de verdad sienta esa empatía hacia poder ayudarles, ¿vale? Con esta campaña, ¿qué consiguieron? Bueno, pues consiguieron un resultado en el que aumentaron las donaciones en un 13% y además la página web donde se albergaban estos vídeos consiguieron un número de visitas muy elevado que luego a priori también consiguió notoriedad en las noticias y consiguieron que se hablase mucho más del tema y que se abriese, en este caso, un centro nuevo para las personas sin techo, ¿vale? Entonces, como veis, de un pequeño grano de arena sí que se puede impactar y crear un impacto social súper grande. Y ya la última idea, que es de marketing de guerrilla a tope, que esta sí que tenía un presupuesto muy bajo, de cómo podemos incrementar y cómo la idea inicial era, bueno, cómo conseguimos más donantes de órganos, ¿no? Entonces, en este caso, que se plantearon, bueno, durante el año hay distintas fechas donde la gente suele estar más abierta a que les hablen de temas sociales. Generalmente, esa época del año es Navidad. Navidad es una época que, en contrapartida, está muy saturada. En Navidad hay una cantidad de campañas enorme y entonces es muy difícil hacer ruido. Así que pensaron en otra época del año que igualmente estuviese la gente más abierta, pero que estuviese menos saturada y pensaron en el día de San Valentín. Porque además el día de San Valentín está ligado obviamente al corazón siendo uno de los órganos del cuerpo, ¿no? Y pensaron que podía ser una idea interesante. ¿Qué hicieron? Crearon una serie de tarjetas de San Valentín que fueron poniendo en distintas tiendas de la ciudad.
y lo que consiguieron fue que obviamente la gente que iba a comprar una tarjeta de San Valentín, en principio en la portada no se veía el mensaje y lo que ponía era My heart belongs to you, pero en el momento en el que abrían la tarjeta sí que ponía, bueno, pues el mensaje más concreto de la donación de órganos, de cómo lo podían hacer y de cómo podía cambiar la vida de una persona. Entonces, como veis, una idea muy sencilla que sin grandes presupuestos puede ayudar a generar mucho ruido. Ellos también consiguieron unos resultados muy buenos, crecieron un 20% en el volumen de gente que se apuntó para conseguir más información sobre donación de órganos y además también pues su notoriedad en las noticias porque fue una acción de la que se habló bastante, ¿vale? Pero como veis, os he enseñado un espectro de campañas donde se necesitan presupuestos elevados y otras donde no se necesitan presupuestos tan elevados. Pero lo que todas tienen en común es el planteamiento de esas preguntas, las smart questions que te hace para conseguir llegar a este punto de una idea, ¿vale? Entonces me diréis vosotros, bueno, pero ¿qué puedo hacer para realmente llegar a hacerme estas preguntas que no parece tan fácil? Bueno, pues yo os propongo y os facilito esta patata, ¿vale? Que es como la llamábamos en Australia, que la crearon dos de los mejores estrategas con los que yo he trabajado nunca. Uno de ellos es ahora mismo jefe de estrategia en Australia de Coca-Cola. Y bueno, como veis, lo que hicieron fue crear una serie de preguntas muy sencillas que tenías que ir respondiendo hasta llegar al centro de la patata, donde te hacían la pregunta final de, bueno, realmente qué es lo que necesito conseguir, ¿no? Y una vez que sabes contestar a esa pregunta de qué realmente necesito conseguir, es cuando la puedes transformar en una pregunta de nuevo y pensar en acciones que hacer al respecto, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esta patata? Vas respondiendo todas las preguntas que hay aquí, desde la primera hasta la última, en el sentido de la aguja del reloj, y luego la vuelves a hacer, y la vuelves a hacer, y las haces tantas veces como necesites hasta que la respuesta que tienes en el centro de la patata sea exactamente lo que estás buscando, sea realmente una respuesta más allá de la primera respuesta que se te pueda ocurrir, ¿vale? Pero además, me diréis, bueno, pero yo sigo pensando que esto es muy complicado, ¿vale? De verdad, ¿cómo puedo encontrar yo esas smart questions aparte de usar la patata? Bueno, lo primero que tenéis que hacer es identificar el reto. El reto es lo más importante. Nunca vaya directamente a la solución. Primero busca exactamente cuál es el reto que queréis combatir y de ahí saldrán mejores soluciones. Entonces, os propongo otra forma de hacerlo que aparte de la patata. Y es utilizando estos 5 pasos. Primero, te paras en una sencilla hoja de papel, te paras a pensar cuál es la principal barrera que existe y que tengo para conseguir alcanzar mi objetivo. Respondes a esa pregunta. Luego, haces una lista de por qué existe esa barrera y haces una lista lo más extensa que puedas, ¿vale? Si sois varias personas trabajando en equipo, que cada uno la haga por separado y luego las ponéis en común y las volvéis a hacer. Cuando tengáis esa lista, os preguntáis por qué y por qué existe esta barrera y por qué. Y os hacéis la pregunta de por qué las veces que hagan falta. Cuando os hayáis hecho varias veces la pregunta del por qué, un mínimo de 2 veces, luego elegís uno de la lista, entre todos, comunitariamente, o si trabajas sola, cuál es de todas esas, cuál es la que más te convence, la que tú crees que realmente va a ayudar más o va a ayudarte a conseguir una campaña muchísimo más afinada y muchísimo más inteligente, ¿vale? Una vez que tengas esa lista, eso va a ser un enunciado. Lo que tienes que hacer es pasarlo a una pregunta, porque en el momento en que tú pasas un enunciado a una pregunta, te fuerza a pensar en soluciones, más que directamente utilizar eso como lo que voy a hacer en mi campaña. La formulas como una pregunta y ya tienes tu smart question, ¿vale? Entonces, yo os propongo las dos soluciones. O bien usáis la patata y le dais varias vueltas hasta que conseguís llegar a la cuestión del centro y lo transformáis en una pregunta para que sea vuestra smart question y de ahí trabajar en vuestra estrategia de marketing, o hacéis estas 5 preguntas, estos 5 pasos hasta llegar a la pregunta, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿con qué me gustaría que te quedases? Primero, que la base de una buena estrategia de marketing siempre está en la calidad de preguntas que te hagas, siempre, y lo vais a ver y seguramente si de esto
me gustaría que sacases algo, es que cuando volvieses a ver la televisión o un anuncio en la calle o en internet, te preguntases qué preguntas han hecho para llegar a este anuncio. Generalmente veréis que los anuncios que os causan menos impacto y menos, en fin, que se quedan menos en vuestra mente, suelen ser las preguntas, las que tienen unas preguntas como más sencillas. Las que son unas preguntas un poquito más de vueltas son los anuncios mejores, ¿vale? Segunda es, vale, no tengo presupuesto para hacer una campaña de televisión, que es un mineral, pero es que hacerse preguntas es gratis. Entonces, hacedme caso, usar la patata o usar la otra alternativa que os he enseñado. Pero de hacerse una pregunta a conseguir hacer una campaña sin presupuesto, de verdad que se puede hacer, o con presupuesto muy bajo. Pero lo importante es que siempre la calidad de esa pregunta sea muy buena, ¿vale? Y lo tercero y fundamental, buscad inspiración fuera. Y como decía Picasso, no os preocupéis, copiad todo lo que podáis. Si hay una campaña que habéis visto que funciona súper bien en Singapur, en China, en Australia, y creéis que se puede trasladar y copiar a lo que hacéis en el mercado nacional, hacedlo sin problema y adaptarlo a vuestro país. Estamos hablando de campañas de emprendimiento social. Cuanto más impacto social positivo podamos hacer a nivel mundial, mejor. Si hay una campaña que ha funcionado increíble en otro país y vosotros podéis adaptarla a este país, hacedlo sin dudarlo, ¿vale? Que sepáis que esto, por ejemplo, lo hacen las marcas más grandes. Yo que trabajé para American Express, yo ayudé en la creación de la estrategia de American Express para Australia, pero es que lo que hizo Estados Unidos fue copiar y adaptar esa idea que sacamos en Australia a Estados Unidos. Es decir, que esto no solamente se hace, no es solo porque estamos hablando de marketing de emprendimiento social, sino que es una práctica común, ¿vale? Así que nada más, creo que estoy en tiempo, si no me dices, Inés, si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis que me podéis hacer sin problema, me podéis buscar en mis redes sociales, podéis buscarme en Twitter o en LinkedIn, y tengo también por si os interesa y os gusta el tema de marketing y todo lo relacionado con el mundo de las startups, también os podéis suscribir si os apetece a mi newsletter en oneasy.com. Así que nada más. Muchísimas gracias. Espero que os haya resultado útil y que podáis llevarlo a la práctica, o por lo menos que os haya resultado interesante, que no hayáis visto alguna de las campañas que os enseño. Genial, muchísimas gracias, Zahara. Vaya, hasta a mí me ha dejado atónita, me han encantado los ejemplos que has puesto y sobre todo cómo aplicarlo al marketing social, que no todo el mundo se plantea ese tipo de ideas. Bueno, ahora me gustaría activar el chat y ver si alguno de los chicos queréis hacer alguna pregunta. Sí, claro. Chicos animados, que a Zahara creo que nos va a dar buenas pistas. Lo que queráis. Proyectos. ¿Nadie se anima? Bueno, Vale. mientras tanto, te quería preguntar yo a Zahara, también para que a ver si le puede servir un poquito a los chicos, ¿cómo se puede plantear el marketing de proyectos, que son temas tan sensibles, con los relacionados con pobreza o igualdad de género, que a veces como lo comunicamos puede ser más perjudicial, incluso si tenemos buenas intenciones? Sí. A ver, lo importante es que tú pienses en el mensaje que vas a transmitir. Eso pasa siempre en publicidad. Hay una cierta, bueno, en publicidad y en redes sociales lo habréis vivido también. Siempre habrá un porcentaje de la población que sienta que ese mensaje, pues, en fin, no le compete o me está ofendiendo de alguna manera, ¿vale? Lo importante es que el objetivo final que vosotros tengáis sea un objetivo claro y obviamente con un objetivo social positivo. En el caso, por ejemplo, de la valla que habéis visto de igualdad sobre violencia doméstica, violencia de género, en su momento causó muchísimo revuelo. Y como podéis imaginar, allí también en Australia, que siendo anglosajones son un poco más sensibles en este tipo de temas, que aquí estamos un poquito más acostumbrados a hablarlo, allí causó un revuelo horroroso al principio. Pero eso que hizo, pues, que pasó de, bueno, vamos, esta valla que me está poniendo en mi cara una persona con una cara casi desfigurada y que me molesta, en el fondo está despertando en mí una cosa que hay que hablar, ¿sabes? Y que va a ayudar a nivel social. Entonces, siempre habrá una parte, y os pongo un ejemplo también que me ocurrió una vez con Colgate. Yo hice una campaña con Colgate que era para recaudar dinero para también una asociación de niños que tenían cáncer,
y entonces era una campaña donde cada vez que una persona hacía clic en un vídeo, que teníamos una campaña de vídeo de Colgate, se iba a donar 1 euro a esa asociación. Bueno, pues nos cayó un horror en redes sociales porque la gente decía, o sea, que tengo que hacer clic para que ayudéis, que si no hago clic no vais a dar el dinero a la asociación. Y claro, cualquiera que trabaje en marketing sabe que eso no es así, el dinero se iba a dar igualmente, que digamos que hay una partida que se decide que esa partida se va a donar a esa asociación, lo único que se está intentando es, bueno, pues fomentar un poco el engagement con la sociedad. Pero claro, esas cosas pueden ocurrir, ¿vale? Pues en el caso de que eso ocurra, tú tienes que tener un plan B de, vale, pues en el momento en que esto pasa, yo tengo que explicar a la sociedad que no, que realmente voy a ayudar, voy a dar el dinero a la sociedad y que esto que estamos haciendo es para darle más visibilidad, para que se pueda compartir, etcétera. Siempre va a ocurrir, sobre todo con campañas a nivel social, siempre va a tener un porcentaje de gente que quizás sea más reacia a esa campaña, pero mientras vosotros tengáis un objetivo claro y un plan B de cómo contrarrestar a las cosas negativas que puedan salir, ya está. Perdón, pues mira, justamente esto que comentas tiene mucha relación con la pregunta que nos hace 4 de la ZUER por el chat, que pregunta, ¿crees que eso que dicen que hablen de nosotros aunque sea mal es bueno para un negocio? No, yo personalmente creo que no. Creo que no es una cuestión de que hablen mal, sino es importante, obviamente, que tú tengas notoriedad, pero dentro de unos límites. Entonces, una cosa es que tú tengas notoriedad y que la gente hable de ti y a partir de ahí consigas captar gente que se interese más por tu negocio, y otra cosa es que de inicio tengas una imagen negativa, que lo peor de una imagen negativa es darle la vuelta a una imagen positiva. Eso es lo más complicado. Entonces, yo personalmente, dicen eso normalmente cuando le dice la gente es porque tiene dinero, o sea, es una marca que tiene suficiente dinero como para darle la vuelta a esa idea y como para darle la vuelta a esa imagen. Yo personalmente creo que no ayuda cuando tú tienes un comercio pequeño o cuando tienes un presupuesto limitado. Hablar de forma negativa normalmente no tiene, luego a largo plazo no es fácil darle la vuelta. Entonces yo creo que no. Totalmente. Bueno, también nos pregunta aquí uno de nuestros mentores, que siempre está a pie de cañón, dice, muchas gracias, Zahara, muchos grupos están trabajando con objetivos muy globales. ¿Qué es lo que deben hacer para determinar un mercado en concreto? Y ya de paso te dice, me encanta el ejemplo de Airfest. Ah, es buenísimo. Sí. Perdón, dime la pregunta otra vez, que no te he escuchado, perdóname. ¿Qué es lo que deben hacer para determinar un mercado concreto, puesto que está trabajando con conceptos muy globales? Vale, pues lo importante, eso va a pasar. Yo, por ejemplo, perdón, cuando trabajaba para American Express, al principio siempre el cliente me decía, bueno, yo quiero que todo el mundo que tenga más de 18 años tenga una tarjeta, ¿vale? Y ya está. Entonces, que en realidad, efectivamente, eso es así. Si tienes más de 18 años, puedes tener una tarjeta de crédito. O si hablamos de echando, si tienes a partir de tanto dinero, pues te puedes gastar el dinero en comprarte este champán. Pero si lo que hay que hacer es hacerse más preguntas concretas. Entonces, por ejemplo, en el caso del CareFest, ¿cómo llegaron a eso? Fue, vale, todo el mundo puede donar pelo, todo el mundo que tiene pelo puede donar pelo, vale, pero vamos a intentar ir un paso más allá. ¿Quién tiene mucho pelo? Todo el año. Entonces, ves que si te haces un paso más de preguntas, si te llega un punto donde puedes hacer un listado, decir, vale, pues la gente que tiene pelo largo durante todo el año, pues imagínate, pues a lo mejor las adolescentes de 15 años que ahora se lleva el pelo largo, entonces las personas de género, o sea, en ese momento tú eres capaz de bajar un poquito más al detalle de, vale, pues estos son el público que me puede ayudar un poquito más. Entonces, yo lo que recomiendo cuando tienes un público muy amplio es hacerte un par de preguntas más para ver, vale, dentro de este público que es tan amplio, de tarjetas de crédito, por ejemplo, como me pasó en American Express, por supuesto, cualquiera que tenga más de 18 años, pero es que a lo mejor hay necesidades concretas. Yo, por ejemplo, trabajé una campaña con ellos que dijo, vale, en este mercado, por ejemplo, las pymes, las pequeñas empresas necesitan crédito para trabajar. Bueno, y si en lugar de ir directamente a todo el mundo que tenga más de 18 años, cogemos las tarjetas que tenemos específicas y las dividimos por segmento. Entonces, tenemos esta que es para las pequeñas y medianas empresas. Yo ya tengo un target muchísimo más concreto al que dirigirme que todo el mundo que tenga más de 18 años. Porque eso es otro caso. Obviamente, si tienes muchísimo dinero, tú puedes hacer eso. O sea, Coca-Cola hace eso. Dice, pues todo el mundo bebe Coca-Cola. Voy a todo el mundo. Vale, yo tengo muchísimo dinero y me lo gasto. Pero cuando estamos hablando de campañas de emprendimiento social, que no se suele tener ese dinero, lo importante es directamente intentar encontrar cuál es el público que más y mejor te puede ayudar.
Cuanto más afinado sea, mejor. O sea, más preguntas te tienes que hacer, básicamente. Genial, totalmente. O sea, espero que a los chicos también les estén sirviendo todos estos tips que nos están dando, porque yo creo que son bastante útiles, chicos, y lo podéis aplicar muy bien a lo que os tenéis que enfrentar hoy, que es vuestro último día en el hackathon. Perdón, respondo, hay otra pregunta más aquí, no sé si responder también, que si hay en marketing buscan personas con cierta evidencia física de cara al exterior para que sean mejor valoradas. Mira, pues también puedo responderte a esto. Yo trabajé durante una temporada para DAV y entre otras cosas, ellos tenían ellos tienen la campaña más grande que hay y que empezó a nivel mundial de integrar a mujeres de todo tipo de aspecto físico. Y eso es una tendencia que, gracias a Dios, se está usando cada vez más. Y muchas de las marcas, efectivamente, siempre han tirado de vamos a poner a personas con un buen físico en nuestras campañas, pero cada vez más se está viendo mal. Y lo que es más importante para que las cosas cambien, cada vez está repercutiendo de una forma peor en las marcas. Cuando le afecta la pasta y le afecta el bolsillo, ahí es cuando la marca cambia el chip. Entonces, para que os hagáis una idea, yo en los últimos 5 años en los que estuve trabajando con grandes marcas, prácticamente todas las marcas con las que trabajé, el objetivo era al revés. Vamos a meter como sea más diversidad y que la gente se vea más representada. Entonces, esto ya es una cosa que está cambiando sí o sí, pero porque afecta a la marca, ¿eh? Entonces, en el momento en que la afecta, se cambia. Más que nada porque también causa un revuelo a través de cómo se comunica hoy en día la sociedad, que es a través de las redes sociales, ¿no? Es claro. como, ahí está la fuerza y ven que le puede repercutir de una forma bastante negativa realmente, que entonces volvemos a lo que tú me has comentado al principio, que al final le tienes que dar una vuelta porque se ve mal, porque no lo están haciendo correctamente. Sí, y Azara, justamente, concretamente esto que te comentaba, te quería preguntar, ¿tú crees que entonces es necesario que siempre también utilicemos nuestra estrategia de marketing, las redes sociales? No, yo creo que depende. Es decir, yo para mí, ya te digo que la norma es que casi todas las personas con las que trabajo, lo primero que me dice es, quiero hacer una campaña en Facebook. Es lo primero que me dice. Te quiero hacer marketing, quiero hacer Facebook. Yo siempre les digo, no empieces por ahí. O sea, vamos a ver exactamente qué es lo que quieres y a quién te vas a dirigir. Os pongo un ejemplo que me pasó hace muy poquito y que también era con un presupuesto muy pequeño. Yo trabajaba para una startup que lo que hacía era takeaway, ¿vale? De comida. Entonces, lo que hicieron fue una campaña al principio de Facebook donde delimitaron el espacio, imaginaros, se gastaron muy poco presupuesto, alrededor de los restaurantes donde tenían takeaway, ¿vale? Hicieron esa campaña de Facebook y no terminaba de funcionar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues darle una vuelta y decir, vale, vamos a pararnos a pensar. Estas personas, aparte de estar en Facebook durante X horas al día, a la hora de comer o en el momento en el que se está trasladando, ¿por dónde pasan? ¿Qué es lo que hacen? Vale, pensamos, bueno, van de camino a la oficina. Bueno, pues vamos a poner flyers alrededor de las oficinas. Pusimos flyers. ¿Qué pasó? También funcionó fatal. No termina de funcionar. ¿Qué podemos hacer? Pues hablamos directamente con esas oficinas, con los recepcionistas de las oficinas y les dijimos, os dejamos aquí una oferta para que las personas cuando entran en la oficina, cuando ya están con el mindset de voy a currar y hoy obviamente voy a currar, voy a comer, pues que tengan ese flyer y que sepan que tienen una oferta para hoy y para mañana. Por si acaso, hoy se han traído el tupper, pero mañana les interesa y quieren utilizarlo. Entonces, si os dais cuenta, las redes sociales de aquí funcionaron fatal. O sea, no consiguieron ningún resultado y, sin embargo, hacer una acción directamente en la oficina funcionó muchísimo mejor. Entonces, yo creo que las redes sociales lo importante es tenerlas para que se puedan comunicar contigo. Es decir, que tú, pero por supuesto, esto siempre tiene una parte negativa y es que tienes que tener siempre a alguien que esté con las redes sociales para contrarrestar los comentarios negativos o responder a las preguntas que tenga la gente. Yo creo que es importante tener las redes sociales que puedas manejar. Sí, esto no va a abrirte todos los perfiles. Me abrir Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, no. O sea, piensa en tu público objetivo. ¿Tu público objetivo dónde está? Pues si son padres, es muy probable a lo mejor que no usen TikTok, que puede que sí, pero la mayoría no lo usarán. Y puede que usen más Facebook y puede que usen más Twitter. Vale, pues entonces ciñete a la red social donde más sabes que va a estar tu público objetivo. Y dentro de esa red social, ¿qué tipo de mensaje tiene sentido que comuniques? O sea, no vale de voy a hacer aquí todas mis campañas en Facebook y me acuesto y ya está, ¿no? A lo mejor Facebook solamente te ayuda
pues para comentar y decir, vale, pues de esta semana, si soy una academia de inglés, pues que sepáis que el horario de la academia es este, vale, pues lo pongo aquí como un tweet fijado, este es el horario de esta semana o de este mes, o si queréis tener acceso a esta información, o sea, utilizarlo un poco más como un canal de información que como siempre esto es lo que voy a usar para hacer mis campañas de publicidad. Exactamente, y sobre todo me imagino que centrarse en el análisis previo, ver como tú bien has dicho cuál es el público objetivo al que nos vamos a dirigir, porque cambia mucho si nos vamos a dirigir a gente de 50 años, adolescentes de 17 años, entonces depende mucho cómo queremos llegar a esas personas, a ese público que será el que captará la comunicación que nosotros realizamos de nuestro servicio o producto o lo que vayamos a desarrollar, tenerlo muy en cuenta esos chicos. Última pregunta, Zahara, me dice por aquí Celia, ¿crees que a veces el marketing se utiliza de una mala forma, de una forma que llega a engañar al cliente que quiere comprar ese producto? Vale. La primera parte de la pregunta, si creo que se utiliza de una mala forma. A ver, yo creo que no, en el sentido más amplio y general de la pregunta. Entonces, ahora cada vez más, desde hace ya unos cuantos años, pero bueno, cada vez se ve más que hay unos organismos regulatorios que te impiden utilizar el marketing de forma que pueda hacer daño, ¿vale? ¿Que hay algún caso puntual? Bueno, lo puede haber, pero no, desde luego no es el objetivo. Vosotros pensad que el objetivo final de marketing es que la gente, o sea, que las empresas que hacen esas campañas de marketing cumplan sus objetivos de venta y de visibilidad de la marca. Entonces, yo lo último que quiero es un objetivo, o sea, un resultado negativo hacia mí. Yo lo que quiero es intentar pues, captar mi objetivo final, ¿vale? Eso respondiendo a tu primera pregunta. Y luego, la segunda parte era que si se engaña al cliente a comprar un producto. Exacto. La realidad es que lo que hace la publicidad es mostrarte un abanico de opciones que tú puedes decidir coger o no coger. Es casi, obviamente, una comparativa muy diferente, ¿vale? Pero si tú entras en una tienda a comprarte una camiseta y tienes X camisetas a tu disposición, no te están engañando por enseñarte 10 camisetas. Tú tienes esas 10 camisetas y tú puedes elegir la camiseta que más te gusta. Entonces, obviamente, luego, porque lo que ocurre, obviamente, es que hay mucha gente que ve la publicidad en televisión y directamente piensan, vale, pues esto es lo mejor, pues directamente me lo voy a comprar porque ha salido en televisión. Pero ese porcentaje de la población cada vez está siendo más pequeño. ¿Y por qué? Por Internet. Porque lo que está haciendo la gente es cada vez más hacer investigación personal sobre el producto que van a comprar. Si os fijáis, la mayoría de la gente que va, por ejemplo, ahora a MediaMarkt, cuando entra a MediaMarkt ya va con su móvil en la mano de voy a ir comparando, voy a ver esta lavadora lo que me ofrecen, voy a ver tal, uy, este lavavajillas aquí lo venden por 500 pavos, pero yo lo he visto en internet que lo puedo comprar por 300, o sea, eso se está empezando a hacer cada vez menos porque la gente tiene acceso a una multitud de información que antes era muchísimo más complicado. Entonces yo creo que ya no es tan común como antes, que parecía directamente la Biblia, todo lo que ponían en los anuncios. O sea que yo creo que no. Pero bueno, obviamente habrá casos. Genial, chicos. Espero que haya quedado todo súper claro porque, bueno, Zahara ha sido un encanto. Nos ha explicado todo a la perfección. Hasta a mí, vaya, me ha encantado. Muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Te están dando las gracias también por el chat. Yo creo que todos han quedado bastante contentos de todo lo que nos has explicado. Así que un placer, de verdad, Zahara. Muchas gracias. Gracias. Que tengáis buena suerte. Chao. Hasta luego. Adiós.